Y yo quiero agradecer a la doctora por la presentación. Vamos a toparnos en algunos temas, pero voy a tratar de mirarlo de otra perspectiva. Pero en sí la fenilketonuria en nuestro país ya lleva casi 28 años de diagnóstico neonatal. Por lo tanto, la experiencia que tenemos en este momento es un poco diferente a la de ustedes. Yo ya tengo adultos que son profesionales y que trabajan y que en alguna medida tienen la opción de cumplir una vida absolutamente normal como cualquiera de nosotros. Y eso es lo que hace el diagnóstico neonatal. Voy a tratar de contarles un poco a través de mi presentación. Acá está la declaración de conflicto de interés. Y lo primero es ponerlo en el contexto mundial. Si yo hablo de enfermedades metabólicas, siempre se dicen que las enfermedades metabólicas son enfermedades raras. A mí me carga ese nombre, siempre le llamo enfermedades poco frecuentes. Y si lo ponemos en el contexto mundial, cada año nacen 110 millones de niños en el mundo. Yo vengo llegando de China y casi me morí cuando supe que en China nacen 15 millones de niños cada año, casi me morí, porque en Chile nacen apenas 250.000. Entonces mucho. En realidad cuando uno mira esas cosas macro se da cuenta de la importancia que tiene hacer el diagnóstico neonatal de estas enfermedades poco frecuentes que en China sí son bastante frecuentes. Bueno, y si lo consideramos la incidencia de la fenilketonuria de aproximadamente de 1 en 10.000, que es el promedio considerando no solamente las formas clásicas, sino las formas intermedias variantes, cada año nacen 11.000 niños con fenilketonuria a nivel mundial. Y yo coloco siempre acá el doctor Robert Guthrie, que fue el que pudo llevar a cabo el diagnóstico neonatal de la fenilketonuria, porque él creó esta técnica que podía medir nivel de fenilalanina en sangre seca, que eso fue el cambio revolucionario para poder hacer el diagnóstico de los programas de pesquisa neonatal. Y desde ese entonces hasta ahora, la PKU ya cumplió más de 50 años desde que partió el diagnóstico neonatal y son más de medio millón de personas con fenilketonuria que han tenido la posibilidad de ser diagnosticadas en el periodo neonatal. Esto es el panel de diagnóstico neonatal a través de la pesquisa por espectrometría de masa, incluyendo aquellas otras patologías que no son de la espectrometría de masa en tándem. Este es el panel de Estados Unidos que considera 32. Me enteré en este congreso mundial de Rare Metabolism, o sea, de pesquisa neonatal, que ya en Estados Unidos no son 32, sino que son 35 patologías que están dentro del panel obligatorio. Y eso, incluyendo aquellas que son opcionales, suma un total de entre 50 a 65 enfermedades que pueden ser pesquisadas desde el periodo neonatal. Y si yo considero aquellas aminoácidopatías, defectos de deoxidación, acidura orgánica, alteración del ciclo de la urea, galactosemia, deficiencia de biotinidasa, fibrosis quística, puedo seleccionar 42 patologías que responden de alguna u otra forma a dietoterapia. O sea, están relacionadas con el manejo del fenotipo a través de la nutrición. Entonces, sabemos que es algo importante el manejo dietoterapéutico. Si nos vamos exclusivamente a la fenilketonuria, este es el cromosoma que recientemente mostró la doctora. Acá está la alteración en este cromosoma 12, en el espacio 2224. Este está el gen de la fenilalanina hidroxilasa. Y acá tenemos una proteína con 4 unidades y es aquí donde está el bloqueo. Cuando se produce este bloqueo, y ya todo el mundo lo sabe, se aumenta la fenilalanina y baja la tirosina. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Y ya se mencionó que hay más de 1.200 mutaciones que causan algún tipo de hiperfenilalaninemia. O sea, tenemos una gran diversidad de manifestaciones fenotípicas dependiendo de la mutación a la cual nos estamos enfrentando. Y esto es lo que pasa. Aquí tenemos la fenilalanina, la acumulación a nivel sanguíneo, a nivel cerebral y toda la cascada de alteraciones que causa si es que esta enfermedad no es diagnosticada en el periodo neonatal. Se ha establecido que sea una medición
precozmente, estamos hablando precoz, que sea antes de los 30 días de vida, óptimo antes de los 15 días de vida, y de esa forma se revierte todo este cuadro clínico clásico que recientemente se mostró en la presentación anterior, pero que es lo que nosotros necesitamos es hacer el diagnóstico neonatal. Y esto sí hay un cambio radical, o sea, haciendo el diagnóstico neonatal cambiamos el curso de la enfermedad, pasamos de una enfermedad que es altamente neurotóxica y que provoca secuelas neurológicas y daños cognitivos irreversibles a provocar un desarrollo absolutamente normal en aquellos individuos que se les puede hacer el diagnóstico en el periodo neonatal. Esta es la técnica que yo les contaba el doctor Guthrie, la tarjeta papel filtro, que ustedes muchos las conocen, la recolección de la muestra, que habitualmente se hace por talón, pero también puede tomarse por dorso de mano, o sea, eso es parte de las tomas de decisiones a nivel de cada país, pero lo importante es que en esta sangre seca es donde yo voy a medir los niveles de fenilalanina, pero esta tarjeta no solamente permite medir fenilalanina, sino que muchos otros metabolitos, y yo creo que el descubrimiento del doctor Guthrie revolucionó el mundo del diagnóstico. La clasificación solamente yo la enfoco desde el punto de vista nutricional. ¿Por qué? Porque en este corte que está acá es donde yo tengo que hacer el manejo dietoterapéutico, considerando que los niveles de fenilalanina son altamente neurotóxicos en la medida que yo maneje cierto nivel en sangre. Bajo esto no requieren tratamiento, pero sí requieren vigilancia de los niveles en sangre de fenilalanina. ¿Por qué? Porque a través de nuestra experiencia hemos logrado determinar que hay hiperfenilalaninemias que frente a estrés específico, ya sea un cuadro infeccioso o una cirugía, llevan a aumentar los niveles de fenilalanina y cruzan esta barrera que se mencionó, que son los 6 miligramos por decilitro, en la cual se toma la decisión de que se requiere una dieta restringida en fenilalanina. Por lo tanto, aquellas hiperfenilalanemias deben ser seguidas en el tiempo, independiente de los niveles en sangre. Si cruzan la barrera de 2,1, que es el punto de corte que nosotros tenemos de normalidad de fenilalanina, sobre eso ya entran en el protocolo de seguimiento de control de nivel de fenilalanina en sangre. Ahora, esto no lo hacemos como se hace con la fenilketonuria. Muchas veces partimos con una vez al mes, pero posteriormente en las hiperfenilalanemias vamos manejando esto de control de nivel de fenilalanina a lo mejor cada dos meses o exclusivamente durante cuadro infeccioso o post-vacunación o frente a algún estrés que nosotros podamos pensar que este proceso catabólico indujo a aumentos de nivel de fenilalanina. Entonces, tenemos que no perder de vista estas formas de presentación. 65 años lleva desde que el doctor Bickel propuso que la terapia para la fenilketonuria era una restricción de la ingesta de fenilalanina y desde ese entonces a la fecha la evidencia científica se ha manifestado de diferentes formas, pero más que nada de acuerdo a cuál es la respuesta a este tratamiento en las personas que han tenido o que tienen fenilketonuria, que han mantenido este seguimiento a largo plazo. Y estas guías se han ido modificando básicamente en los resultados del desarrollo cognitivo, en el resultado de cuál es la respuesta en cuanto a esta restricción nutricional no solamente de fenilalanina, sino que de proteínas de alto valor biológico, cuál es la limitante en ciertos microminerales o en ciertos minerales como el hierro, el calcio, el zinc, y todo eso ha ido llevando a que estas guías se vayan modificando en el tiempo con el objetivo de lograr tener personas absolutamente normales. Últimamente, y eso es algo que lo mencionó la doctora, es que el punto de corte, y esto se los digo porque yo cuando partí, esto no estaba establecido de que eran 6 miligramos por decilitro. En el mundo se tomaba la decisión, cada uno decidía cuándo partía con el tratamiento, y esto es un consenso mundial que se llegó recientemente acá en el 2016, de que el punto de corte era sí o sí tratamiento cuando los niveles eran 6 o sobre 6 miligramos por decilitro, y
Lo otro que ha sido muy de evolución de acuerdo a la evidencia científica es los niveles de fenilalanina durante el seguimiento. Cuando partió la restricción de fenilalanina en el tiempo de Vickers o posteriormente, se hablaba de niveles de 10 miligramos por decilitro. Y eso se mantuvo por mucho tiempo. Yo diría que hasta el 2018 más o menos, o un poco antes, con mantener estos niveles, pero en la medida que se fue evaluando el desarrollo cognitivo de estas personas con fenilketonuria, se dieron cuenta de que igualmente, si eran comparados con grupos controles, habían algunas áreas del desarrollo que estaban disminuidas y se bajaron los niveles a 8 miligramos por decilitro. Ya esto harán unos 10, 12 años o 15 años atrás, en que comenzó a introducirse la evaluación a través de resonancia nuclear magnética. Y se pudo observar que cuando los individuos manejaban niveles de fenilalanina bajo 8, no tenían cambio en la sustancia blanca, y en ese sentido se tomó la decisión de cambiar los niveles de fenilalanina en seguimiento a 6 miligramos por decilitro. Entonces la evidencia científica ha ido llevando a modificar cuáles son los valores y los patrones de referencia que tenemos que tener para hacer el seguimiento en esta patología. ¿Y qué es lo que está pasando actualmente? Ya, yo creo que muchos de los que están acá y han asistido a congresos de cualquier parte han observado que se está dedicando mucho a evaluar la función ejecutiva. La función ejecutiva está en el lóbulo frontal y se desarrolla posteriormente en nacimiento. O sea, ya ahí es donde se está focalizando el efecto de la fenilalanina en el desarrollo de personas con fenilketonuria, y se ha visto que niveles de 6 igualmente provocan algunas alteraciones, tal vez mínimas, como en retención de dígitos. Yo he visto cómo aplican, yo no sé si ustedes se relacionan con los psicólogos, pero cuando aplican estas pruebas uno dice, yo no podría hacerlo. Que me den 10 números y después me diga, repita los números para atrás. No, o sea, yo tendría un déficit igual que ellos. Pero eso es parte de los tests que se aplican. Entonces, cuando se han visto que esta función ejecutiva tiene algunas variables, si yo lo comparo con grupo control, se está pensando que este nivel debería de manejarse bajo 4 miligramos por decilitro. Y eso es el objetivo de tener las mismas capacidades que las personas que no tienen esta patología. Esto es lo que nosotros lo vemos desde el punto de vista nutricional. Acá tenemos la vía metabólica de la fenilalanina, que está el punto de quiebre. Hay una acumulación de sustrato, que en este caso vamos a hablar exclusivamente de acumulación de fenilalanina, y por detrás acá el tratamiento en sí va a ser la suplementación con tirosina. ¿Qué es lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de manejo dietoterapéutico? Vamos a hacer una dieta, y esto es parte importante que nosotros siempre recalcamos, es una dieta restringida, ya lo mencionó anteriormente la doctora, pero esto es algo que tiene que considerarse siempre como parte importante del manejo, y la suplementación con tirosina. La tirosina forma parte importante de la síntesis de dopamina. Si yo no tengo tirosina, voy a tener niveles más bajos de dopamina, por lo tanto, tengo que tener también un sustrato importante de tirosina. ¿Qué es lo que hace que yo logre este equilibrio? La fórmula. Las fórmulas han sido diseñadas para poder hacer este manejo. Las fórmulas entregan proteínas que no tienen fenilalanina, pero que han sido suplementadas hasta 5 veces por sobre el valor normal que tiene cualquier fórmula láctea. Entonces, sí, yo me aseguro que estoy entregando un aporte elevado de tirosina. ¿Cuál es la experiencia? En Chile yo les contaba que ya vamos a cumplir 28 años del seguimiento. Acá está la doctora Colombo, ella fue mi mentora, fue la que me inició en todo lo que es la pesquisa neonatal y en enfermedades metabólicas específicamente. Yo comencé a hacer mi magíster y lo hice en diagnóstico neonatal, y por eso llegué a esa área, que ella es neuróloga infantil. Y en el año 84 yo hice mi plan piloto
para el diagnóstico de la fenilketonuria. Y quiero mostrarle, esta es la foto, esto ocurrió en el año 82 más o menos. Este es el doctor Guthrie, el que inventó la técnica. Cuando yo empecé con mi tesis, y esta es una anécdota porque yo los tengo que contar, porque si hay estudiantes acá para que se atrevan, me acuerdo que la doctora Colombo me dijo, ¿y por qué no le escribes al doctor Guthrie? Yo, ¿cómo le voy a escribir? No puedo escribirle a él es el Dios. Entonces me dice, escríbele, cuéntale que estás haciendo tú la tesis en fenilketonuria. Le escribí. Y me llega respuesta de él diciéndome, Verónica, qué bueno que estén haciendo ustedes esto en Chile, me gustaría ir a conocer lo que tú estás haciendo. Yo en el mes tanto voy a San Pablo, Brasil. Si tú me pagas el pasaje de Brasil a Santiago, yo te voy a ver. ¡Oh! Yo no podía creer. Yo tenía como 24 años por ahí. Yo no podía creer. Y él fue a supervisarme mi tesis y ahí aquí está tomando una matrona la toma de muestra. Y lo que él me dijo esa vez no se me olvidó nunca. Me dijo, esta toma de muestra que está tomando esta persona está ocurriendo en miles de lugares del mundo. Y ahí tomé conciencia de lo que era la pesquisa neonatal. Porque uno toma la muestra y manda la muestra, pero uno sabe que esto es algo que está ocurriendo en todas partes. Bueno, y esta es la doctora Reimann, que fue mi partner por mucho tiempo. Ella falleció hace algunos años, pero con ella tomamos el desafío de implementar este programa piloto a nivel nacional. Lo logramos en el año 92, o sea, todos los años que pasaron, para que el Ministerio de Salud decidiera que esto era importante. Y esto ha significado que después de 27 años cambió el curso de la patología. O sea, en este momento nosotros no tenemos niños fenilketonúricos rubios ni con daño neurológico hasta ahora. Hemos diagnosticado todos los casos. Espero no tener falsos negativos todavía. Espero que no. El otro día tuvimos un susto grande, pero no era otra forma de presentación. Y actualmente estamos preocupados de esto, que es incluir otras patologías al programa de pesquisa neonatal. Y ya estamos en un piloto, que llevamos 1 año y medio, 26 patologías, y hemos logrado diagnosticar un defecto de taxación de cadena mediana, una glutárica, una fibrosis quística. O sea, realmente se logra el diagnóstico de otras enfermedades. Este es el INTA, para el que no nos conoce. Acá está Amanda, que ya estuvo allá con nosotros, y acá está el doctor Cabello en una de las consultas de nuestro policlínico. Nosotros somos Centro de Referencia Nacional para el seguimiento de las enfermedades metabólicas y para la confirmación diagnóstica de muchas de ellas, y tenemos más de 800 familias en seguimiento de todas las enfermedades habidas por haber. Este es el tratamiento que nosotros usamos, tratamiento convencional, que es una dieta restringida en fenilalanina. Significa que todos los alimentos de origen animal quedan fuera de la alimentación de estos niños, y eso significa siempre, o sea, no hay nunca un momento en que se puedan probar. Y también quedan fuera las legumbres, porotos, lentejas, garbanzos y todos los alimentos que contengan algunos de estos alimentos prohibidos, como masas, pastelerías y cosas así. Quedan en forma controlada, y esto significa que los padres tienen que empezar a medir el contenido de fenilalanina de los cereales, de la fruta y verdura, y llegar a completar la cantidad de fenilalanina que se le recomienda de acuerdo a su valor, a su nivel de fenilalanina que tiene. Obligatoriamente hay que entregarle alguna fórmula. Yo no le estoy haciendo propaganda a nadie. Nosotros acá en Chile tenemos la subvención y llega cualquier fórmula y todas las fórmulas son utilizadas. Usamos principalmente fórmula en polvo, no hemos llegado a tener fórmulas líquidas por ahora, pero las fórmulas varían de acuerdo al contenido de proteína. Tenemos fórmulas para lactantes que son con bajo aporte proteico, 15 gramos por 100 gramos de polvo, o tenemos estas otras fórmulas que son con alto contenido proteico, que son para niños más grandes, se empiezan a usar en etapa escolar, adolescentes o adultos, que tienen entre 50 hasta 80 gramos de proteína por 100 gramos de polvo, y que permite completar las necesidades proteicas, pero también el aporte de tirosina que necesitamos constantemente. Esto es lo que yo les contaba, que damos en forma suplementaria el DHA, el docosahexaenoico, que es importante para el desarrollo del sistema nervioso central y para los bastoncitos en la parte visual.
Tenemos mucho material educativo, si ustedes quieren yo les puedo mandar. Yo traje, este es un recetario que lo hicimos en base a recetas probadas por los papás. Los papás nos trajeron recetas, las volvimos a probar, hicimos los cálculos y sacamos fotos y se sacó este recetario que quedó bastante bonito. ¿Cuáles son las recomendaciones de nutrientes? Yo dejé acá solamente fenilalanina, tirosina y proteína. Esto está dividido por grupo etario. Es nuestro protocolo, es el que utilizamos actualmente. Normalmente uno cuando parte con el primer diagnóstico de un niño con fenilketonuria dice ¿cuánto le doy? Uno tiene que partir con el mínimo. O sea, siempre parte con el mínimo de la recomendación de fenilalanina. Eso más o menos son 20 miligramos por kilo peso día, y en la medida que los niveles de fenilalanina se van adecuando y van llegando a bajo 6 miligramos por decilitro, estos se van aumentando, pero ahí uno va acorde a la edad introduciendo la cantidad de fenilalanina. Y la tirosina, estos son grandes cantidades, habitualmente solamente con la fórmula muchas veces no se logra completar estas recomendaciones, y por eso se sugiere medir niveles de tirosina al menos los 2 primeros años de vida, que es cuando se requiere mantener niveles de tirosina dentro de los rangos de normalidad, y eso se logra dando aminoácidos libres como L-tirosina, porque no se logra con los volúmenes que se entregan de fórmula completar las necesidades de tirosina. Y el aporte de proteína, si uno lo compara con las RDA, son mucho más altos en cuanto a lo que se recomienda para todos los grupos etarios. Y esto es más que nada porque la proteína que nosotros estamos entregando es una proteína modificada, es una mezcla de aminoácidos. Eso significa que la biodisponibilidad de esa proteína que yo formulé no es 100%, no es comparable a la proteína intacta, a lo que yo estoy entregando. Por lo tanto, tengo que pensar en que si yo quiero dar un aporte proteico para que se genere anabolismo, tengo que dar un aporte por sobre las recomendaciones. Y por eso se dan 3 gramos de proteína por kilo peso día, de los cuales vamos a ver que un gran porcentaje está dado principalmente por la fórmula. Y acá, este es lo que nosotros tenemos, son nuestros pacientes, que es 243 fenilketonúricos en seguimiento con los diferentes grupos etarios. En azul está la proteína total que ingieren, y en rojo es la proteína que aporta la fórmula. Entonces, nosotros vemos acá que en los primeros años de vida se cubre más o menos el 75% de las proteínas provenientes de la fórmula. ¿Y esto es por qué? Porque el primer año de vida nosotros usamos lactancia materna. Tenemos todo un protocolo de lactancia materna, eso fue publicado en el año 2003 en la Revista Médica de Chile, para el que quiera saber un poco más. Y eso significa que parte de las proteínas que no se están dando acá provienen exclusivamente de la leche materna. Para eso el protocolo es bastante estricto, requiere de evaluaciones de nivel de fenilalanina mucho más frecuente, pero es absolutamente factible llevarlo a cabo, y uno mejora el vínculo entre madre e hijo muy, muy fuerte, a diferencia de cuando uno le quita el pecho materno y crea esta como pérdida a esa madre de que tenía el objetivo de dar lactancia y uno se la prohíbe. Hemos logrado establecer esta entrega de leche materna por lo menos durante el primer año de vida en el 80% de los niños fenilketonúricos. ¿Qué es lo otro que yo les quiero mencionar? En niños ya más grandes, el porcentaje de aporte de proteína proveniente de la fórmula llega hasta casi el 90%, o sea, pasa a ser esencial. Sin fórmula difícilmente vamos nosotros a poder mantener un estado metabólico normal, control de nivel de fenilalanina bajo 6 miligramos por ciento y mantener un crecimiento ponderal normal. ¿Qué es lo que recomienda la RDI? Es dar un 50% de proteína proveniente de fórmula en niños, y en mayores de 4 años entre un 20 y un 40%, cosa que nosotros estamos dando por sobre esas recomendaciones.
¿Qué pasa con el control metabólico? Nuestro protocolo nosotros lo publicamos recientemente en este journal, más que nada para poder ir estableciendo algunos hitos en la población de Chile, pero también pensando en que tenemos que los latinoamericanos unificar criterios. Yo pertenezco, y acá el doctor Barrera también, a la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal, y nosotros estamos focalizados en que tenemos que conversar el mismo idioma, porque si no conversamos el mismo idioma, difícilmente vamos a comparar nuestras poblaciones en cuanto al seguimiento a largo plazo, qué es lo que ha hecho Estados Unidos, qué es lo que ha hecho Europa. Y eso es la tarea de ahora, y esta fue la razón por la cual lo publicamos. Esto fue en el 2017, y ahora viene el buscar la forma en la cual todos los países nos juntamos y tomamos decisiones, qué es lo que queremos de establecer como protocolo para la población general de Latinoamérica que tenga fenilketonuria. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Se me olvidó decirle, acá dice 2 a 4, y esto es más que nada en menores de 2 años. ¿Por qué? Porque durante los 2 primeros años, yo creo que acá también hay un patrón de vacunación, desde que nace el niño, ahora dura hasta la etapa escolar, porque le ponen varias otras vacunas posteriormente, pero los 2 primeros años son vacunados constantemente, y la vacuna provoca un efecto catabólico que va a aumentar los niveles endógenos de fenilalanina. Entonces, para no estar sube y baja ingesta de fenilalanina, nosotros establecimos manejar niveles hasta 4 miligramos por decilitro los 2 primeros años de vida, y con eso hemos logrado no cruzar la barrera muchas veces durante esta vacunación principalmente. Y posteriormente lo manejamos hasta 6, como lo indican los protocolos internacionales. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto a través del seguimiento? Estos también están separados por grupo etario. Este es el control metabólico. Nosotros consideramos excelente cuando los niveles de fenilalanina se manejan bajo 6 miligramos por decilitro, inadecuado cuando se manejan entre 6 y 10, y malo entre 10 y 14. Si nosotros evaluamos el seguimiento de estos pacientes, ustedes se fijan que ya a los 4 años comienza a haber un problema de control. Entre los 4 y 11 años esto se incrementa, pero ya a los 11 años aparecen las transgresiones reales. Y es aquí donde uno tiene que focalizarse. ¿Por qué? Porque en el periodo de crecimiento máximo sabemos que hay 2 del sistema nervioso central, los 2 primeros años de vida y posteriormente en la adolescencia, que es cuando vuelve a crecer el cerebro. Entonces son los 2 momentos que tenemos que proteger, y es aquí donde ocurre una transgresión mayor. ¿Por qué? Porque la adolescencia es así. O sea, todas las enfermedades crónicas, en todas hay transgresiones. Entonces, pero es aquí donde nosotros tenemos que focalizarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger el cerebro de estos niños, que ya lo han hecho durante varios años, y justo en la etapa de adolescencia aparece esta rebeldía en que ya no quieren tomarse la fórmula, o que de repente se comen un pan de lo que común y corriente, porque ellos tienen que comer panes especiales. Entonces ahí hay que aumentar la educación. Y ya aquí a los 18 años esto se mantiene alterado, y muchos de ellos a los 18 años han abandonado el tratamiento. ¿Por qué? Porque hasta el año 2017, como yo les contaba, duraba el tratamiento hasta los 18 años, la subvención de la fórmula. Posterior a eso, si no tenían fórmula, no podían seguir. Muchos de ellos adoptaron la dieta vegetariana, pero después del 2017 esto se incrementó para toda la vida, la fórmula. Así que esto lo estamos evaluando actualmente. Estamos recogiendo a todos aquellos niños que cumplieron 18 años y que dejaron la dieta, y estamos viendo, hay un proyecto muy lindo que partió ahora, en que estamos evaluando cuál es la densitometría ósea que tienen, estamos evaluando ejercicio para saber su capacidad motora, estamos evaluando todo el perfil de aminoácidos, si hay alguna deficiencia específica, y de algunos nutrientes como zinc, selenio, vitamina B12, que está descrito que hay deficiencia en los niños PKU que dejan la dieta. Entonces,
estamos viendo qué es lo que pasó con esta población cuando abandonó el tratamiento. Así que en 2 o 3 años más les voy a contar los resultados. Por ahora no tengo nada. Y esta transgresión ocurre entre un 3 y un 5% de esta población de PKU. Estos son los resultados de las evaluaciones psicométricas. Nosotros hacemos evaluaciones psicométricas. El protocolo dice el primer año de vida 4 veces, posteriormente 2 veces y en la etapa de adolescencia 1 vez, ya en la etapa adulta se evalúa cada 2 años y muchas veces ya deja de evaluarse en etapa adulta. Y esta es una publicación que sacó Alicia Laparra, que es la psicóloga, con un equipo, con Susa Weisbrand, que es de Boston, y toda nuestra casuística, y se evaluó el seguimiento del paciente a través del tiempo, a los 12 meses, 36 meses, en etapa preescolar, a los 4 años y a los 7 años, y se compararon con las hiperfenilalaniniemias, que estos niños que no hacen dieta, pero sí se les vigilan los niveles en sangre de fenilalanina, y se compararon los coeficientes intelectuales. Acá acuérdense que en niños menores de 3 años medimos el Bailey y en mayores el WISP o WISC-R, cualquiera de ellos. Y lo que sí se pudo demostrar que a pesar de que los fenilketonúricos tenían coeficiente intelectual normal, o sea 92 es normal, hasta 85 se consideran niveles bajos, pero eran comparables con las hiperfenilalaniniemia hasta los 3 años de edad. Posteriormente sí hay una diferencia y se va distanciando, y es aquí donde empieza a haber estas transgresiones leves, pero hay transgresiones y aumento del nivel de fenilalanina. Siguen teniendo coeficiente intelectual normal, pero ya se diferencian con las hiperfenilalaniniemias. O sea, hay una diferencia y el efecto es absolutamente dirigido hacia la fenilalanina. Y esto es mucho más, acá también se mantiene a los 7 años. Yo les marqué estos de acá porque igual hay, aquí son 3 casos, aquí es 1 caso, aquí son 3 casos, aquí son 6 casos, que tienen retraso de intelectual. Y eso es algo que está asociado a abandono, a alcoholismo, a drogadicción de la familia, y son situaciones del medio ambiente que nosotros hemos tratado de solucionar, pero es parte de lo que ocurre en Chile. Yo me imagino que ustedes deben tener el mismo problema con su familia, en la cual la drogadicción es fuerte y eso ataca directamente al seguimiento crónico de estas patologías. Y en sí hay igual niños diagnosticados en el periodo neonatal que tienen discapacidad intelectual. Esto ya lo mostró, esto fue un trabajo que hizo un informático. Nosotros le pedimos que queríamos tener un apps para que los niños calcularan fenilalanina y metió toda la base de datos nuestra dentro de este programa, y esto lo puede bajar cualquiera, en el Play Store, está para Android y recientemente apareció para iPhone. Y la idea es que los niños calculen, adultos ya, yo siempre le digo niños si ya tengo adultos, calculen el contenido de fenilalanina, establecen acá el valor máximo, porque nosotros le decimos, esta es la cantidad de ingesta de fenilalanina que tienes que tener, y ellos lo ponen acá y van agregando el alimento y se va restando. Entonces ellos saben ya a mediodía cuánto les queda para comer el resto de la tarde, si tienen que recurrir a los alimentos aproteicos, si es que ya no les queda fenilalanina. Es una parte importante. Acá hay uno de nuestros PKU que lo está usando. Yo creo que esta es una herramienta que nos ha permitido a nosotros favorecer el autocontrol. Hasta hace unos años atrás, nosotros eran las madres las que hacían todo el manejo dietoterapéutico. Las madres le preparaban la fórmula, o el papá o la mamá, pero decidimos que esto tenía que cambiar y esto ayudó mucho a este autocontrol. Y esto es a lo que nosotros nos hemos enfrentado desde hace 27 años, niños pequeños que ahora son profesionales. Ella es profesora, hizo un magíster en educación, está a cargo de un colegio, ella es publicista, hace marketing de publicidad, o sea, son personas absolutamente normales,
pero eso ha significado que nosotros hemos tenido que cambiar nuestra forma de enfrentar. Así que ya existe un policlínico para adolescentes y adultos y que es tratado por esta neuróloga de adultos que yo le mencionaba, y hay un nutricionista que se dedica exclusivamente a la parte de adultos. Y a esto nos enfrentamos, hemos tenido 4 embarazos, de los cuales 1 no fue controlado. ¿Por qué? Porque una PKU que siempre estuvo en rebeldía, apareció con un embarazo de 4 meses, porque el papá nos llevó a la niña y ya era muy tarde. Cuando uno quiere hacer realmente control del efecto teratogénico que tiene la fenilalanina sobre el feto, esto tiene que ser planificado por lo menos 2 meses antes de la toma de decisión de embarazarse. Entonces, las mujeres con fenilketonurias tienen que ser advertidas, y esta parte de educación nosotros comenzamos a entregar a la mamá y al papá muy precozmente. Posteriormente, ya a los 14 años en Chile está el corte de pediatría. Sobre 14 años pasa a ser adulto. Entonces, ahí entra la neuróloga a contar cuáles son los riesgos de la fenilalanina sobre el feto y todo lo que es el control de anticonceptivo, y empieza todo un proceso, porque en realidad, no sé si acá pasa, pero en Chile el 17% de los embarazos son adolescentes no planificados. Y esto es lo que nos ha pasado con los PKU nuestros, no planificados. Esta no, esta que yo les voy a mostrar y 3 de las otras son absolutamente planificados. Acá tenemos, ella llegó con su marido y dijo: yo me quiero embarazar. Le medimos los niveles de fenilalanina, por supuesto estaba sin dieta, ahí estaban los niveles muy altos, 18 y todo. La empezamos a preparar para bajarle los niveles en sangre de fenilalanina, se hizo toda la dieta, tomar fórmula. Al final la fórmula que tienen que tomar es volúmenes muy grandes para que tenga control de los niveles en sangre de fenilalanina. Aquí se embarazó, estuvo en niveles de fenilalanina muy bajos durante todo el embarazo, y aquí ocurrió el parto, el niño nació, y posteriormente ella dejó la dieta y volvió a tener niveles altos de fenilalanina. Hemos tratado de convencerla que tiene que mantener niveles bajos de fenilalanina, pero todavía no hemos logrado que mantenga esta dieta a largo plazo. Esto es lo que nosotros hicimos a través del seguimiento, control de ingesta de energía, proteínas de la fórmula, ingesta de fenilalanina y tirosina, y en las semanas de embarazo, si ustedes van viendo, acá a las 16 semanas de embarazo casi triplicó la ingesta de fenilalanina, y lo mismo pasa con la ingesta de energía y de proteínas, se mantiene casi estable. Pero esto es porque aumenta todo lo que es la estructura, la formación nueva de tejido por el niño que está creciendo más rápidamente, y ya comienza a tener aportes mayores de tirosina. La energía se mantiene casi estable, pero ¿qué es lo que nosotros pudimos observar? Que el aporte de fórmula especial pasó a ser preponderante en el último trimestre de embarazo. Casi el 90% de las proteínas provenían de la fórmula, o sea, ella tenía que tomar fórmula por lo menos 4 o 5 veces en el día para cubrir las necesidades proteicas y principalmente necesidades de tirosina, que son necesarias para ella, pero también para el feto en formación. O sea, eso es parte del seguimiento que hemos hecho. Y en relación al tratamiento convencional, esto es algo que ya se sabe, esto fue publicado en el 2002 por la doctora Barton, en la cual demostraron que la adherencia al tratamiento en Estados Unidos era muy mala. Acá es al revés de nosotros, entre los 15 y 19 años casi el 80% estaba sin dieta, al revés de nosotros que tenemos el 80% en dieta, pero pudieron observar que ya había depresión, fobia, dificultades de atención. Aquí se empezó a observar esta función ejecutiva que estaba alterada, el lentecimiento en el tiempo de reacción, cambio de la resonancia nuclear magnética, pero la diferencia con a no haber hecho dieta en los primeros 2 años de vida es que toda esta sintomatología es reversible si es que yo parto nuevamente y bajo los niveles en sangre fenilalanina, que es una diferencia con el diagnóstico tardío, o sea, con un daño neurológico los primeros 2 años de vida
yo no voy a recuperar o sea, es irreversible el daño. Y han aparecido tratamientos alternativos y ya se mencionaron que son adyuvantes al tratamiento dietoterapéutico. Acá tenemos las diferentes mutaciones, las que están en azul son mutaciones que responden a BH4, que es este cofactor que se usa exclusivamente para la deficiencia de BH4 y que hasta hace unos años atrás se empezó a probar en fenilketonuria y en algunos de ellos hay respuesta. Ahora, la respuesta es relativa. O sea, cuando uno me dice bajó los niveles de fenilalanina en un 30%, a mí no me significa nada. ¿Por qué? Porque yo 30% significa que tiene que seguir en dieta, pero con el BH4. Entonces, no es una respuesta que uno diga excelente. ¿Cuál es la propuesta de este BH4? Es que hace que esta proteína que está mal plegada se vuelva a plegar y comience a funcionar. Pero esto se ha visto que funciona más o menos en un 25% de todas las formas de presentación de fenilketonuria, más que nada en aquellas que son de presentación leve o formas variantes muy, muy leves. Nosotros hicimos un estudio, y esto fue publicado el año pasado, un estudio molecular en estos 17 pacientes. Es una tesis de una estudiante y clasificamos a los PKU de acuerdo a las mutaciones y lo que pudimos determinar que más o menos el 70% de nuestra población es de presentación clásica, pero lo otro que nos llamó la atención, que teníamos un 24% de esta mutación que es la B388M, que es una mutación que se relaciona con una forma variante y que es respondedora a BH4, pero lo que nosotros pudimos observar que cuando esta mutación se combinaba con esta otra, que era una forma de presentación severa, se manifiesta como una forma clásica. O sea, nosotros, porque evaluamos el seguimiento y tolerancia de ingesta de fenilalanina en estas presentaciones que son heterocigotas compuestas, y estos niños, cuando tenían esta combinación, tenían una tolerancia tan baja como si fuese una forma homocigoto de la mutaciones severas. Por lo tanto, seguimos manteniendo que el BH4 no es para todas las poblaciones ni para la población de nuestro país, y además que evaluamos los costos y el costo era aproximadamente $4.000 mensuales para una persona de 50 kilos, y eso en sí se escapa mucho del presupuesto del Ministerio de Salud, que paga en estos momentos entre 80 y $160 por niño por tratamiento. Esto incluye las fórmulas y algunos alimentos aproteicos. ¿Qué es lo que demuestra la literatura y la evidencia científica? Este es un estudio hecho por Rani Singh, que yo creo que usted la conoce, una nutricionista que es de Atlanta, y ella hizo la prueba del BH4 en 18 casos respondedores a BH4 y evaluó qué es lo que pasaba con el tratamiento nutricional, y lo que pudo observar que de estos 18 casos, 3 casos no pudieron abandonar el tratamiento porque los niveles de fenilalanina no cambiaron, por lo tanto mantuvieron la fórmula. Y lo otro que pudo observar, que de los 15 que sí tuvieron respuesta, solamente 5 casos quedaron sin fórmula, el resto todo quedó con la dieta a medio morir saltando, decimos nosotros, pero a medio camino, o sea, estaban con fórmula y con el BH4, y de esa fórmula controlaron los niveles de fenilalanina. Por lo tanto, uno no puede decir que aquellos que responden quedan libres de la dieta con restringida en fenilalanina. Y lo otro que puedo observar, que al quitar la fórmula bajaban muchos nutrientes, y entre eso la vitamina B12, que queda en riesgo de hacer deficiencia. Por lo tanto, si yo estoy quitando fórmula, tengo que evaluar qué es lo que está pasando con los otros nutrientes que me aportaba la fórmula en sí. En relación a los aminoácidos neutros que ya fueron mencionados, esto se usa de forma alternativa, principalmente en los fenilketonúricos que nunca han tenido tratamiento o aquellos que abandonaron el tratamiento. ¿Por qué? Porque la fenilalanina entra en forma muy rápida a través de la barrera hematoencefálica, porque este
transportador es muy afín a esta fenilalanina, pero cuando aparecen competencias, como son los aminoácidos neutros, y que están en grandes cantidades, inhiben la entrada de la fenilalanina a través de la barrera hematoencefálica, que es lo que pasa acá. Si yo doy grandes cantidades de aminoácidos neutros, va a disminuir la cantidad de fenilalanina a nivel cerebral, por lo tanto, todas aquellas alteraciones neurológicas asociadas a niveles elevados de fenilalanina se van a atenuar, y es lo que ha reportado la evidencia científica, que hay un cambio conductual en los niños de diagnóstico tardío con fenilketonuria en tratamiento con estos aminoácidos neutros, y también una mejora en la atención, en el déficit atencional en aquellos adultos o adolescentes que fueron diagnosticados en el periodo neonatal y que abandonaron el tratamiento. O sea, hay una mejoría, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en consideración? Que hay una disminución en cerebro, pero los niveles se mantienen elevados en sangre. Y eso hace que en muchos grupos etarios nosotros no podamos usar esto como tratamiento para bajar los niveles en cerebro, pero sí lo que se ha visto en respuesta es que aumentan los niveles de tirosina y triptófano, y eso lleva a que haya un aumento en varios neurotransmisores y también mejora toda esta parte cognitiva que yo les contaba. Hay un aumento en dopamina, serotonina, relacionado principalmente con aumento de tirosina y el aumento del triptófano. Entonces, hay una mejoría conductual producto de esto, pero tenemos que tener en consideración que el lactante preescolar, escolar y embarazada no se puede usar nunca. ¿Por qué? Porque mantiene niveles elevados en sangre, y eso podría en alguna medida afectar otros patrones. ¿En quiénes tenemos que usarlo? En adultos mayores de 18 años, adolescentes con baja adherencia o en PKU de diagnóstico tardío. ¿Y cómo? Este se calcula en base al aporte de proteína, pero significa tomar grandes cantidades de estas cápsulas. Por lo menos son 30 cápsulas que un adulto, 30 cápsulas 2 veces en el día que se tiene que tomar para completar las necesidades proteicas y para tener esta cuota alta de estos aminoácidos neutros. O sea, no es tomarse una pastilla, es tomarse muchas pastillas. Entonces tampoco es algo que uno diga es la solución. Y tenemos el glicomacropéptido, que es una fracción de la proteína de la leche de vaca. Por lo tanto, es una proteína intacta, que hace la diferencia con la proteína de las fórmulas especiales. Intacta significa tiene una alta biodisponibilidad, o sea, esa proteína va a procesos anabólicos específicos y es rica en valina, leucina y tretinoína, y cuando ha sido manipulada, la cantidad de tirosina que tiene es muy baja, o sea, de fenilalanina muy baja, pero no es exenta. Y eso es algo que cuando partió el uso del glicomacropéptido fue la solución. ¿Por qué? Porque tiene muy buen sabor. Si yo lo doy así en estas presentaciones, aporta 20 gramos de proteína, y ustedes han tomado el Gatorade, tiene el mismo sabor. Ese sabor medio salado, pero que es rico, pero la diferencia es que tiene proteína para todos los procesos anabólicos, específicamente para los adolescentes, aquellos que transgreden la dieta, y uno con esto les da la proteína y los sacia. Pero no tienen que olvidar que tiene proteína. Y esto llevó a que se comenzaran a hacer muchos estudios en relación a cuál era el efecto del uso del glicomacropéptido como único tratamiento sin la fórmula, y se empezaron a comparar cuáles eran los beneficios o no beneficio del uso de este glicomacropéptido. Acá tenemos el aporte estas son las fórmulas de aminoácidos, acá tenemos el glicomacropéptido, y aquí están midiendo los niveles de grealina y de insulina, y lo que pudieron observar que el uso del glicomacropéptido lo que hacía era disminuir los niveles de grealina, y eso llevaba a un control de saciedad. Entonces, como hay un riesgo de obesidad en los pacientes con PKU, se pensó que esto era muy bueno porque había un control de esta hambre que tenía, daba más saciedad.
Pero cuando se comenzaron a hacer otros estudios, y esto empezó, este es un estudio que apareció recientemente en el 2017, este es el grupo de Larita McDonald de Birmingham, en la cual ellos probaron este glicomacropéptido en 12 niños, y esta es primera vez que se usaba en menores de 15 años, normalmente se había usado en mayores de 15 años, y ellos dieron este glicomacropéptido en estos 7 primeros como 100% de aporte de proteína, y en estos otros dieron menor cantidad, y esto se basó principalmente en los niveles de fenilalanina en control, manejando niveles de fenilalanina bajo 6 miligramos por decilitro. Posteriormente comenzaron a evaluarlo en el seguimiento, y a los 6 meses, en base a la respuesta metabólica y los niveles de fenilalanina, solamente 3 de ellos mantuvieron el 100% como fuente proteica proveniente de glicomacropéptido y no modificaron los niveles en sangre de fenilalanina. En cambio, el resto, en todo, se tuvo que bajar el aporte de glicomacropéptido y aumentar la fórmula sin fenilalanina. ¿Por qué? Porque hubo un pic de los niveles en sangre de fenilalanina y el riesgo era provocar daño neurológico, porque estamos hablando de niños de 6 años, 7 años, 8 años, pero lo otro que acá muestran, estos fueron los únicos que mantuvieron un 100% de proteínas provenientes de glicomacropéptido. Todos los otros tuvieron que bajar las cantidades porque aumentaron los niveles en sangre, pero hubo una disminución de los niveles de tirosina. ¿Por qué? Porque se bajó el aporte de fórmula. Entonces, cuando yo estoy manejando una cosa, estoy desequilibrando la otra. Entonces, tengo que mirar el general para saber que lo que estoy haciendo es lo correcto, y esto fue un punto de corte, o sea, esto no fue manejado en 6 meses. Uno tiene que pensar que si yo lo manejo para toda la vida, tengo que ir evaluando todos los valores que podrían alterarse a largo plazo. Y esto es más que nada para ponerle que la microbiota en estos momentos es la reina y están estudiándolo en todas las patologías, y por supuesto la fenilketonuria no quedó fuera. Nosotros partimos un estudio ahora con otra tesista, y lo que se observó acá es que en alguna medida se está viendo que la microbiota podría verse afectada por el consumo de fórmula con mezcla aminoácidos, y que es lo que podría estar afectando los niveles plasmáticos de tirosina. Cuando uno hace el seguimiento a largo plazo de los pacientes con fenilketonuria, siempre ve que los niveles de tirosina se manejan bajos, o sea, nunca están en valores normales, y se está atribuyendo, antiguamente se pensó que era porque la tirosina que se entregaba no era biodisponible, después sugirieron suplementar con tirosina, sobre todo en los niños menores de 2 años o en las mujeres embarazadas. Uno tiene que dar tirosina pensando en que es fuente importante de la dopamina, pero ahora se está atribuyendo a la microbiota, que se cambia con el consumo de estas mezclas de aminoácidos, pero eso uno no sabe, en realidad tiene que evaluarlo. Nosotros estamos haciendo un estudio para ver si realmente hay un cambio de la microbiota en los pacientes. Estamos evaluando específicamente en escolares. Así que estos son estudios en curso que están viendo si realmente la dieta podría afectar la microbiota. ¿Y qué es lo que podemos decir como conclusión? Que el glicomacropéptido aumenta los niveles de tirosina, aumenta los niveles de fenilalanina, baja los niveles de tirosina, por lo tanto tiene que ser un complemento, principalmente porque tiene muy buena tolerancia y es una proteína de alta biodisponibilidad. O sea, uno puede hacer una mezcla, fórmula con este glicomacropéptido. Que los aminoácidos neutros aumentan la tirosina, bajan la fenilalanina a nivel cerebral y mejoran algunos neurotransmisores, pero es de uso limitado en varios grupos etarios que no se puede usar, principalmente en embarazados y en lactantes, por lo tanto también es adyuvante. El BH4 baja los niveles de fenilalanina, baja los niveles de tirosina y de otros nutrientes específicos, pero se sabe que solamente el 26% responde a la baja de fenilalanina, por lo tanto no es un uso generalizado, o sea, no es el tratamiento para en forma sostenida para los fenilketonúricos, y que sigue siendo la dieta restringida en fenilalanina el manejo actual, y que usando algunos de estos adyuvantes a lo mejor se va a favorecer el control
de nivel de fenilalanina, que es lo que debería de hacerse para toda la vida. Así que en esto, básicamente, lo más importante es la educación. O sea, si nosotros educamos no solamente a las personas con fenilketonuria, sino que a los profesionales, vamos a tener una muy buena evolución de esto. Y por supuesto, esto no lo hago sola, lo hace mucha gente de mi grupo que estamos involucrados en las enfermedades metabólicas en general. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Ahora vamos a continuar con nuestro último conferencista, el doctor en epidemiología clínica